Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, sostenibilidad en la agricultura. Y para ello nos acompaña Jorge Oliveros, que es de Catholic Relief Services. Bienvenido, Jorge. Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes y poder tocar temas de agricultura de restauración, que es lo que nosotros aplicamos como CRS, ¿no? Bien dijo usted, Catholic Relief Services. Pues es nuestro enfoque en agricultura. La agricultura restaurativa es enfocada principalmente en restauración de suelo y paisajes. Mucho gusto. Excelente. La agricultura es un tema que a todos nos interesa. De ahí salen los alimentos, de ahí también muchas economías se basan en los países latinoamericanos, ¿verdad? También otros países. Y queríamos saber cómo está la situación de la agricultura actualmente a nivel mundial. ¿Cómo lo ven ustedes que son una organización internacional? A nivel mundial podemos ver que los suelos cada vez son menos productivos. Esto tiene varios componentes. Obviamente el clima es un componente importante en la productividad, pero el mal uso de prácticas agrícolas que han sobreexplotado el suelo es un causante también de que cada vez esta agricultura intensiva puede volvernos o nos hace menos productivos o nos hace más caro ser productivos, porque se necesitan más insumos para poder producir la misma cantidad de alimentos. Esto tiene especial repercusión en áreas y países pobres y especialmente con agricultores de bajos ingresos, que han también hecho una sobreexplotación de su suelo por estar trabajando su suelo de una forma no adecuada, no correcta, basado en exceso de uso de insumos en algún momento. No necesariamente es la generalidad, especialmente con pequeños productores, pero sí malas prácticas en cuanto a dejar suelos descubiertos. Cae una lluvia y se lleva el suelo, quema del rastrojo, porque es más fácil quemarlo que limpiar o usarlo de nuevo. La quema del bosque, en muchos casos la gente llega, quema un pedacito de bosque en una ladera, le siembra 2, 3 años, lavó el suelo en ese periodo tan corto y ya no le produjo, entonces me voy a la vecindad y quemo otro pedacito de bosque, y así en muchos casos eso está pasando. Y si miramos que es un pequeñito y otro pequeñito y otro pequeñito, las cosas se van aumentando mucho más. Nosotros estamos enfocados en revertir. Afortunadamente, todavía estamos a tiempo en poder revertir un montón de los daños que se le ha hecho al tema del suelo, pero tenemos que ver eso como una cosa compleja a nivel mundial. Hay en algún sobreexplotación con exceso de insumos, y en otros momentos hay malos manejos, aunque sea con pocos insumos, pero malos manejos que a la larga llevan al mismo efecto, pérdida de suelo. Es interesante todo ese panorama que nos está explicando, porque a veces vemos a los agricultores que utilizan ciertos procesos o procedimientos a los cuales ellos le llaman tradicionales, ¿verdad? O dicen, así lo hacía mi papá o así lo hacía mi abuelo y creen que por haberlo hecho en sus antepasados está bien. Sin embargo, no está bien porque tiene repercusiones en el suelo, entonces ya va afectando la agricultura, ya va afectando también la alimentación de las personas, ¿verdad? Porque ya no se tienen esa cantidad de productos que antes se obtenían o la calidad de los mismos. Entonces es bueno de que hayan este tipo de proyectos que se enfoquen en el tema de restauración, dándoles a conocer diferentes elementos o técnicas que se pueden ir utilizando que sean más amigables con el medio ambiente. Ahora cuéntenos, Jorge, cómo es que comienza el proyecto ASA. ASA es la consolidación de muchos años de aprendizaje
institucionales con otros proyectos que se han venido trabajando durante mucho tiempo, pero muchas veces las instituciones tienen un pecado, ¿no? Se hace un proyecto, hay aprendizajes y ahí se quedan. Y viene otro proyecto y volvemos, en muchos casos partimos de cero y queremos inventar el agua azucarada de nuevo, todas las instituciones. eh, Proyecto ASA, Agua y Suelo para la Agricultura, esas son lo que significa ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Se empieza a implementar en México, en el área de Oaxaca, se implementa en Guatemala, en el corredor seco de Guatemala, en Honduras, corredor seco de Honduras, Nicaragua también y El Salvador. Son los países que están implementando ASA. Pero pues queríamos algo mucho más que mostrar evidencia para poder crecer y convencer a la gente. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? En estos países que le acabo de mencionar, se establecen aproximadamente 3.000 parcelas demostrativas de investigación, en donde se trabaja de forma conjunta con los agricultores y se les dice, y las investigaciones se hacen principalmente en maíz, frijol y café. Obviamente los granos básicos por la importancia que tienen para la dieta de nuestros agricultores y en general de nuestros países, y el café por ser un cultivo que en todos estos países es uno de los principales generadores de empleo y de divisas para exportación. Entonces se empiezan a trabajar las parcelas y se les dice, mire, su parcela trabaje la mitad como lo ha venido haciendo siempre y la mitad con estas prácticas. Eh, ¿Qué son las prácticas? No queme su rastrojo, eso es lo número uno, no queme su rastrojo del maíz, déjelo, guárdelo, déjelo esparcido en su parcela. eh, Usemos abonos verdes, esos son tipos de frijoles, en algunos casos son comestibles, en otros casos solamente sirven de cobertura al suelo, lo que permite, eh, las leguminosas permiten que el nitrógeno de la atmósfera se La fije al suelo. fijación, Entonces ajá. hay fijación de nitrógeno, usted vuelve un suelo más nutritivo o mayor cantidad de nutrientes, especialmente en el tema de nitrógeno. El uso de estos abonos verdes también va mejorando la estructura del suelo porque las raíces van penetrando y van abriendo y mejorando y rompiendo el suelo, especialmente cuando ha habido exceso de uso de maquinaria. Buscamos la diversificación de cultivos, no trabajar solo con un cultivo, sino que tener varios cultivos. Más adelante hay un par de preguntas al respecto, entonces voy a ahondar más en eso. Y el uso de sistemas agroforestales también, que se pueden usar en maíz, sistemas agroforestales, obviamente el café en su mayoría es un sistema agroforestal, en frijol también se puede, y el uso adecuado de los fertilizantes. Muchas veces cuando la gente habla de agricultura dice, ah, es que el nuevo boom es agricultura orgánica, pues si hay un mercado para que me va a pagar la agricultura orgánica, pues usémoslo, aprovechémoslo porque existe, pero no es el enfoque nuestro, no es una transición, por lo menos no ni a corto ni a mediano plazo, decir volvámonos completamente orgánicos. ¿Por qué? Porque el suelo no tiene, actualmente los suelos ya están tan degradados que no tienen las condiciones de poder proveer de los nutrientes necesarios que la planta necesita para producir. Entonces, si me vuelvo orgánico, necesito unas cantidades enormes de abonos orgánicos que le sube mucho el costo de producción al agricultor y en muchos casos no van a llegar a las producciones que tienen trabajándolo de forma convencional. Y pues esto es parte de lo que probemos nosotros. Y así es como empiezas con estas parcelas, comparándose unas con las otras y luego sacando temas de producción, temas de costos. Y durante 5 años hacemos esta investigación
y tenemos información, o sea, hay análisis y todo, donde en todas las parcelas, en los modelos ASA, existe aumento de producción, existe mejora en las condiciones de suelo, aumento en la materia orgánica, reducción en costos en maíz, frijol, café, donde todo es estadísticamente significativo. Es decir, no es una percepción, sino que con esta gran cantidad de parcelas podemos establecer que estadísticamente el modelo ASA genera mayor producción, genera mejores ingresos que una forma tradicional de hacer agricultura. Adicionalmente, voy mejorando mi suelo, ¿sí? Entonces, al agricultor, a corto plazo, el agricultor no va a ver su suelo a corto plazo. ¿Qué necesita el agricultor como incentivo para quedar así haciendo las prácticas? A corto plazo es que este año me fue mejor que el año pasado. Esto sí está funcionando. Entonces lo sigo haciendo porque tengo un estímulo económico para poder hacer y seguir las prácticas. Dentro de 3, 4 años voy a decir, mi suelo antes era durísimo, no podía hacer nada, hoy el suelo está mucho más suave, mucho más manejable, es decir, así he ido mejorando mi suelo. Pero esos son cosas que se van a dar a mediano plazo. A corto plazo tenemos que demostrar y tenemos que dar al agricultor esa mayor cantidad de ingresos porque tiene mejor producción. Excelente y los felicito por todo eso que están realizando en el desarrollo de nuestros países, tanto como Guatemala, como en la parte centroamericana y México, porque son técnicas que necesitamos no solo para ser más competitivos como país, sino también para lograr la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Y como usted dice que a veces hay instituciones que cada 4 años se van reiniciando y van implementando diferentes proyectos y no hay una continuidad y Catholic Relief Services permite esa continuidad de las metodologías, de todas esas experiencias, ¿verdad? Y son experiencias que ya están también respaldadas con una investigación y con datos que nos permite dar a conocer esos resultados que han tenido los agricultores y es necesario que ellos los sigan implementando para que tengan también ese impacto positivo en sus cosechas. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando del tema de la agricultura y cómo Catholic Relief Services está apoyando en eso, brindando técnicas actualizadas, también teniendo el tema de un respaldo de una investigación que han realizado y dando esos resultados con los agricultores. Pero cuéntenos, Jorge, en el tema de un podcast que ustedes tienen en donde tocan los temas de agua y suelo, ¿cómo es que nace ese podcast y qué temas están abordando ahí? El podcast Agua y Suelo es una herramienta más para acercar la agricultura, conservación a los productores de una manera un poquito más fácil y dinámica. Esto forma parte de lo que nosotros denominamos ASA Virtual, un conjunto de herramientas digitales que el proyecto tiene a disposición para los agricultores para que su aprendizaje sobre agricultura de conservación sea continuo. El podcast viene relacionado a algo más grande, es parte de una iniciativa más grande que se llama ASA Virtual. ¿Sí? ASA Virtual es como todo el conocimiento que tenemos, todas nuestras prácticas, toda la investigación, los resultados, podemos hacer que llegue y se expanda a la mayor cantidad de personas, ¿sí? A la mayor cantidad de agricultores y a la mayor cantidad de extensionistas y a la mayor cantidad de promotores. Entonces, desarrollamos todas estas herramientas virtuales donde cualquier persona puede tener acceso a las prácticas que estamos recomendando, a programas de radio, a interactuar en Facebook, a interactuar en las diferentes redes sociales, a hacer preguntas directas por medio de WhatsApp para poder, tengo una duda sobre qué pasó con mi cultivo, puedo mandar una foto, entonces hay una interacción y eso se hace en todos los países. Se centralizan de una forma con nosotros y de esa centralización, dependiendo del tema y el país, se van respondiendo para ser lo más ágiles posibles. Entonces, más o menos, eso es parte de lo de
cómo funciona todo lo de ASA virtual. Qué interesante que están sacándole provecho a estas tecnologías virtuales, ¿verdad? En donde pueden llegar a más agricultores, pero ¿cómo podemos ir rompiendo también esos esquemas o paradigmas en donde el agricultor tal vez le tiene miedo a la tecnología y pueden darse cuenta que le pueden sacar mayor provecho, seguirse actualizando y poder tener un apoyo por parte de ASA Virtual? Procesos y procesos. Eh, Obviamente, el agricultor le puede tener miedo a la tecnología. Estamos trabajando mucho en mantener a la juventud en la agricultura. Los jóvenes son mucho más aptos a tener una dinámica nueva usando tecnología, y eso no solo es en temas porque esté relacionado a la agricultura, sino que en general. Eh, pero decir, dejemos a los jóvenes a la agricultura suena muy romántico, ¿sí? ¿Por qué la gente se va a la agricultura? Porque la agricultura, en muchos casos, especialmente para la gente de pequeña escala, no es un negocio rentable. Es algo que en muchos casos va relacionado a subsistencia nada más o pobreza. Si nosotros, desde la perspectiva que tenemos y a cómo hacemos las cosas, logramos que la producción aumente. En el proyecto actual estamos muy enfocados en temas de vinculación del productor con el mercado, con la cadena de valor, eh, y generar un valor agregado. Entonces, la gente va sacando mayor ingreso de su área, la diversificación productiva. Y no es decir diversificar, es dejar de producir lo que tenés. No, producir lo que tenés, pero puedes producir dos o tres cultivos más en tu misma área. Entonces vas a tener dos o tres fuentes de ingreso distintas. Entonces, si nuestras áreas, nuestras producciones, nuestra área de producción se vuelve más rentable, la gente se queda. Yo no voy a hacer una actividad económica que no que no me dé réditos, ¿no? Uno de los principales factores es que la juventud se va a la agricultura es porque quieren tener unas mejores condiciones de vida. No porque la agricultura sea mala per sí, es más difícil, es un poquito más dura que un trabajo en otro lado, pero realmente uno en el campo encuentra todavía muchísimos jóvenes con mucho interés de seguir haciendo temas de agricultura. Obviamente, el uso de metodologías hoy en día con los drones, hay tantas cosas que se pueden hacer. Una agricultura mucho más moderna eh, no deja de ser eso no quiere decir que deje de ser trabajo arduo y fuerte, pero si yo tengo una agricultura modernizada que me permite tener mejores ingresos, que me permite comercializar de mejor forma, vamos a encontrar una mayor respuesta de jóvenes que se están quedando en la agricultura. Y parte de todo este concepto lo tenemos con todo lo de ASA Virtual. Tenemos en redes sociales aproximadamente 25,000 seguidores ya, entre todas las redes. Tenemos en los programas de radio, son 11 emisoras a nivel centroamericano, eh, que están repitiendo nuestros programas. Nuestros programas se hacen en vivo 2 veces a la semana en cada país, en cada emisora. Estamos desarrollando algo que se llama Asapedia, que es para tener toda la información de nuestras prácticas en un portal donde la gente puede entrar a, a buscar información, la línea de asistencia que la mencionaba con el WhatsApp, y unos cursos que llamamos de nosotros aula virtual, que son complemento a todo el aprendizaje que hacemos de forma tradicional, pero nadie va a quedar con el 100% de los conocimientos en una capacitación. Lo que hace el aula virtual es que ahí está, al alcance de un teléfono del agricultor. Excelente, excelente, porque nos ha descrito también una realidad dura en donde el agricultor
va por subsistencia, por la pobreza, ¿verdad? Pero tiene que pasar a una excedencia. ¿Y cómo se realiza eso? Con diferentes prácticas y con una diversificación de los cultivos, porque si bien es cierto, el maíz, el frijol, el café es una base para tanto como nuestra economía, como la alimentación de las personas, también necesitan tener distintos productos para poder ingresar también a otros mercados, ¿verdad? Y qué bueno de que tienen todas esas prácticas, todos esos conocimientos en el aula virtual, a la mano de cualquier persona que tenga un celular, que esté en cualquier lugar remoto, puede acceder a ello al horario que quiera, sin ningún costo, o sea, es gratuito y pueden ir ampliando sus conocimientos. Ahora vemos, Jorge, que también el proyecto ASA se han unido varios aliados para poder seguir teniendo ese impacto. Cuéntenos algunos de ellos. Estamos haciendo incidencia en la SECAC, que es la Secretaría de Ministros de Agricultura, en donde se van generando políticas regionales. Entonces, tenemos a nivel regional un ente superior que trabaja con los ministerios de Agricultura y se está priorizando todo el tema de restauración y conservación de suelo. A nivel nacional, pues hemos tenido en todos los países muy buen acercamiento y relación con los diferentes ministerios de Agricultura para poder presentar lo que estamos haciendo y utilizar los sistemas de extensión de los ministerios para poder replicar y llevar a una mayor cantidad de personas estos conocimientos. En Guatemala existen estructuras muy específicas en donde la idea es de parte de nosotros poder capacitar a los extensionistas y que ellos vayan replicando. Entonces, esto, uno de nuestros principales aliados es el Ministerio de Agricultura. Trabajamos con otras instituciones, otras organizaciones como las nuestras o otras ONGs como las nuestras, en donde compartimos completamente todo nuestro conocimiento. Eh, Instituciones de investigación también que están trabajando con nosotros, donde vamos validando metodologías, vamos validando materiales genéticos con mayor cantidad de producción o con mejor adaptabilidad a climas secos. Entonces, es un movimiento bastante grande en el cual, pues, nosotros seguimos siempre como, con nuestro caballito de batalla, el tema de del manejo adecuado del suelo y el agua, y se van acercando y se van haciendo unas redes un poquito más grandes, instituciones más enfocadas en temas del clima. Entonces, con esta información y las mesas agroclimáticas que existen ya en varios lugares del país, pues sabemos en qué momento hacer las recomendaciones para siembra. Entonces, se recordará que este invierno se retrasó prácticamente un mes, ¿sí? La gente siembra en mayo, primera, segunda semana de mayo, y este año la gente afortunadamente, la gran mayoría de personas se esperaron hasta sembrar en junio, porque no habían condiciones y sí se generó la información suficiente para hacer las recomendaciones para que la gente no hiciera sus siembras antes de tiempo, si no se les hubiera perdido lo que estaban haciendo. Excelente que más instituciones y organizaciones se están uniendo para poder también unir esfuerzos, para poder llegar a más personas y se vuelven tanques de pensamiento y tanques de soluciones para poder ir apoyando a más agricultores y llegando también a más lugares. Ahora vemos, Jorge, de que el tema del agua, si bien vemos de que hay ríos, lagos, así como Guatemala, que tiene todos esos recursos, hay países como Israel, que ellos, a pesar de que no tengan esas grandes cantidades de agua, han logrado utilizar ciertas tecnologías para hacer un uso eficiente del mismo. Tener mucha cantidad de agua o muchos recursos no quiere decir que los vamos a desperdiciar, tenemos que hacer un buen uso de ellos. ¿Qué Así es. metodologías están aplicando ustedes para poder apoyar al cuidado del agua también? Mire, nosotros por el área de implementación, donde empezamos a hacer nosotros todos nuestros temas de investigación, les mencioné que eran áreas de corredor seco, ¿no? Esto es debido a que las principales crisis se dan en áreas de corredor seco. Entonces, el principal limitante para la producción precisamente es el agua. Eso es principalmente la principal fuente de agua que tenemos nosotros para la agricultura, especialmente en el área donde estamos trabajando, es el agua de lluvia, no hay otra. Hay riachuelos, pero riachuelos de invierno. Solo cuando hay lluvia existen los riachuelos. Lugares donde hacer un pozo, los pozos están demasiado profundos
que vuelve prácticamente insostenible una producción porque hay un montón de costos adicionales al tema del agua. Entonces nosotros nos basamos en un principio que nosotros llamamos agua verde y agua azul. ¿Qué es esto? En una situación de suelos degradados, el agua cae, llueve duro, la mayoría de agua se da por escorrentía. Esa escorrentía llega a un riachuelo y ese riachuelo se lleva a un río y ese río se va al mar. Y nos cayó cualquier cantidad de agua y se nos fue. Existe más evapotranspiración y el agua que denominamos nosotros agua verde, que es la que se utiliza para producir eh, masa vegetal, pues es la que menos se utiliza porque el suelo no tiene capacidad de retención, el suelo está muy duro, entonces el agua se da por escorrentía, el suelo no está cubierto, entonces el agua se da por escorrentía y se lleva el suelo. Entonces nosotros con nuestras prácticas lo que hacemos es que ese balance entre agua azul y agua verde cambie. Entonces, tenemos una mejor calidad del suelo, tenemos una mayor capacidad del suelo de absorber agua, de retener agua. Nosotros podemos, con nuestras prácticas, hemos llegado a tener de entre 1 a 5% de incremento en la cantidad de humedad del suelo por la retención que tienen nuestras prácticas. Interesante, entonces que podemos utilizar diferentes técnicas para poder captar agua, también para retener el agua en los cultivos, ¿verdad? Y vemos entonces que hay diferentes retos que tenemos que ir abordando y cuando veamos ahora la lluvia ya no vamos a pensar en solo lluvia, va a ser una oportunidad para poder tener más agua para nuestros cultivos y tenemos que irlo cuidando y utilizando de una mejor forma. Gracias, Jorge, por habernos compartido sus experiencias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno